en lo fundamental no tiene sentido discutir. ¿Sí? Onda, una discusión entre un católico y un ateo. No tiene sentido discutir porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Si no vamos a poner de acuerdo, ¿para qué vamos a discutir? Dice, no, paren, las discusiones más ricas justamente son aquellas en las cuales nos sentamos a discutir con aquellos en los que no estamos de acuerdo en lo fundamental. Porque si estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿para qué nos sentamos a discutir? A ver, chicos, nos pasa a todos. ¿Sí? En general terminamos discutiendo, por ejemplo, de política, con los que son del palo. ¿Sí? Y con los otros decimos, no, ni me vale la pena, ya, ni me voy a calentar en tratar de hacerle cambiar a este ninguna idea, es un dogmático retrógrado, por supuesto que todo lo malo porque piensa distinto que nosotros, ¿no? Eso, de cualquier línea que seamos, pasa lo mismo. Bueno, eso dice Popper, es un prejuicio filosófico. Precisamente las discusiones más ricas, las discusiones que nos pueden llevar a cambiar algunas de nuestras posiciones y a descubrir que no tenemos nosotros ni el otro en forma absoluta la razón, sino que posiblemente podamos construir pedazos, por decirlo de alguna manera, de razones, es en el debate libre. ¿Sí? Otro prejuicio muy interesante en el cual quiero reparar hoy, hay otros que menciona, pero dado que estamos con poco tiempo, voy a reparar en uno que menciona, que es el que se denomina la teoría conspiratoria de la sociedad. Hasta le puso nombre, digamos. Apunta a la educación y apunta a todo, Evangelina, ¿sí? A la educación, por supuesto, pero además a nuestra actitud como ciudadanos, ¿sí? La teoría conspiratoria de la sociedad, a grandes rasgos, dice que partimos del supuesto de que todos los males que acontecen tienen alguna causa intencional, ¿sí? O sea que cuando sucede una catástrofe, hay una causa que intencionalmente provocó esa catástrofe. Puede ser una catástrofe natural y entonces decimos que los dioses se enojaron, ¿sí? Tal vez no lo decimos ahora, pero lo decíamos hace pocos siglos atrás, que los dioses se enojaron y que por eso nos mandaron esa catástrofe. Bueno, con la pandemia hubo alguna que otra teoría de esas, de que eran los males de la humanidad. Siempre resurge algún pensamiento de ese tenor. O bien que todos los males de la sociedad están en el comunismo, o que todos los males de la sociedad están en el capitalismo. O sea, no importa de qué lado nos pongamos, no interesa. El tema es considerar que todo lo que sucede siempre tiene una causa intencional, hay algo malévolo por ahí atrás, que es lo que está generando. Ahora, el problema que tiene este tipo de supuestos es que termina generando situaciones sociales históricamente comprobadas muy graves, que pueden llevar a la violencia o que pueden llevar incluso a genocidios, ¿sí? Pensemos el tiempo en que Popper estaba escribiendo, que escribió La sociedad abierta y sus enemigos, por ejemplo, una de las obras de Popper. Él era un liberal desde lo político, él veía que estaba surgiendo, que había surgido un Stalin en la Unión Soviética y un Hitler en Alemania, ¿sí? Entonces, por eso es la sociedad abierta y sus enemigos. Los enemigos eran los totalitarismos. De cualquier cuño, no importaba si uno u otro, no importa si de derecha o de izquierda. Y él lo que decía es que cuando enfocamos la búsqueda de todos los males en algo, primero nos desresponsabilizamos.
Nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque la culpa la tiene. A ver, ¿qué pasó en la Alemania nazi? En la Alemania nazi se culpó al pueblo judío de todos los males que le estaban sucediendo a los alemanes. Y esa fue la justificación para los campos de exterminio. ¿Sí? Entonces, el efecto que tienen las teorías conspirativas de la sociedad es que pueden llegar a generar niveles, ¿sí?, tremendos de violencia. El temor a que te vayan a atacar, ¿sí?, porque el mal está, no importa dónde, pero está en el otro. ¿Sí? El temor de que te ataque, en muchos casos, genera el ataque preventivo. Y generaste una violencia donde no tendría por qué haberla habido. Bueno, eso es un poco lo que plantea Popper como la gran tarea de la filosofía. Es tratar de trabajar sobre ese sentido común acrítico que acepta creencias, que acepta que, que hay males, que acepta todas estas cosas acríticamente, pero después actúa en función de todo eso, también acríticamente. Y de repente, a partir de allí, se generan problemas muy graves, ¿sí? Tan graves que pueden llegar a ser irresolubles o irreparables, cuando de lo que se trata es de vidas, ¿no? Bueno, entonces, Popper no acepta del positivismo lógico el papel de la inducción, no acepta el esquema del hipotético deductivo que nos permite aprobar la verdad de las hipótesis, sino que propone el modus tollens como un modo de probar la falsedad de las hipótesis, y no cree que la filosofía se tenga que dedicar a la resolución de embrollos lingüísticos, lo dice así en su texto, sino por el contrario, que tienen una tarea de esclarecimiento en la crítica de los prejuicios. Los prejuicios acá están considerados como creencias falsas que deben ser erradicadas. ¿Sí? Marco esto porque luego vamos a ver que una de las otras corrientes que vamos a ver, la hermenéutica filosófica, el prejuicio es considerado de otro modo, ¿sí? Es revalorizado. Por supuesto que es definido de otra manera, por eso es revalorizado. Bueno, vamos a hacer ahora un corte en lo que doy de teoría y espero preguntas. Después sigo. Cri, 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 cri. Los que están comiendo traguen. Profe. Sí. No, a mí me sorprende lo actual que puede ser todo, lo fácil que es aplicar algo de hace tanto tiempo a la realidad que hoy vivimos. Totalmente. Es fantástico. Aparte, esto no es de hace tanto tiempo, ¿eh? Esto No, no tiene 100 años. es Pero después vas a ver fantástico. Aristóteles, ¿sí?, del siglo IV, y también es vigente. Sí, 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 por ahí yo sí, la he sí, escuchado sí. hablar Y me y me cuidé de pasa dar eso. ejemplos. Me cuidé mucho de dar ejemplos absolutamente pertinentes en relación con el periodo, porque, bueno, uno trata de dejar afuera, dentro de lo posible, sus propias posiciones ideológicas. Dentro de lo posible. Siempre uno, en la elección de los temas que se dan, el currículum explícito y el currículum oculto, desde ya uno está tomando decisiones políticas. ¿Por qué? Desde ya que la educación es política. Yo decido dar debates sobre derechos humanos, por ejemplo, en lugar de, qué sé yo, dar
aspectos vinculados con la tecnología, filosofía de la tecnología, que también es muy interesante, pero si tenemos poquito, uno prioriza aquello que le parece más importante para educadores, ¿no? Pero usted piensa que las posiciones actuales, piensa que las posiciones actuales, fíjate que se me fue. ¿Por qué no me cuentan lo que quieran? Porque se me va muy rápido el chat. Y yo encima soy medio lenteja para leer. A ver. Creo que quieres saber qué opinas del positivismo. Mira, el positivismo lógico, de alguna manera, luego de muchos años, hasta bastante entrado el siglo XX, tuvieron, bastante entrado, digo, los 60, 70, tuvieron la palabra cantante en la filosofía. Luego, ante otras posiciones, los contextualistas, bueno, por supuesto me falta explicar un montón de cosas, ¿no? Porque esto es así. Reisenbach, un teórico, estableció que había dos contextos, el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento en la ciencia, ¿sí? Y tanto el positivismo lógico como el racionalismo crítico dicen que la ciencia no se tiene que ocupar del contexto de descubrimiento, o sea, no importa cómo se nos ocurre una teoría, sino del contexto de justificación, ¿sí? Luego, en epistemología, va a venir toda otra corriente que dice que los contextos son indiscernibles, que el modo en el cual descubrimos teorías va imbrincado en el modo que vamos a considerar válido para su justificación. Vos me preguntás si el positivismo lógico sigue siendo para mí vigente. Tal vez para mí no, pero sí para muy buena parte de los científicos actuales. ¿Sí? Los científicos de las naturales se siguen manejando con las categorías del positivismo lógico. Los neurocientistas, por ejemplo, se siguen manejando con esas categorías. No, no hay que subir los trabajos prácticos, no. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? Claro, el tema es desde qué lugar estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando desde las humanísticas, estamos hablando desde las sociales, estamos hablando desde la educación, nosotros. Pero hay mucha ciencia que se mueve con otras estructuras, ¿sí? Así que bueno, hay espacio para todos, por suerte. Bueno, si de esto más o menos no hay grandes dudas y pueden animarse ya a leer, reitero, los miércoles 18:30 en la página figura el enlace para el horario de consulta. No sé si lo puse, creo que sí, pero por las dudas, Lucía, después fíjate, por favor, si figura el horario de consulta. Sí. Bueno, me cambio la camiseta y me voy a la segunda tradición. No, tienen trabajos prácticos, ¿sí? De cada uno de estos temas, con guías de lectura, pero los tienen que hacer para ustedes, ¿sí? No nos lo tienen que mandar. Nadie le va a estar preguntando si hicieron la pregunta número 3. Pero la reunión que viene, en un mes, va a haber una parte de la clase que la va a tomar Lucía en una corrección colectiva de las dudas que hayan tenido al intentar hacer los prácticos, ¿sí? Entonces, es importante que los hagan. Si no, alguna pregunta no la pueden resolver, la dejan marcada y les aclaramos en la clase, porque los va a ir acompañando para ver qué cosas no están siendo entendidas adecuadamente, y además el tener eso hecho les va a facilitar en buena medida la presentación del trabajo del parcial domiciliario, ¿sí?
Por ahora les hemos puesto toda la bibliografía y todo correspondiente a la unidad 1, ¿sí? Luego, paulatinamente, vamos a subir las 2 y la 3, pero todavía no la necesitan. Fabiana, En una cuanto a los consulta. teóricos, quiero que para el encuentro que viene, no se promociona, Luciana. Para el teórico que viene, para el encuentro que viene, tengan leídos muy pormenorizadamente los 3 primeros teóricos, ¿sí? Es poco, cada uno tendrá 8 hojas, una cosa así, o sea que no es dramático, tienen un mes, y de manera tal de que podamos partir de ahí y seguir con la otra parte que nos va a hacer falta. Profe, Bueno, consulta. Sí, Disculpe, sí. cada encuentro se va a trabajar sobre las distintas unidades. O sea, le consulto y si se va a poner antes, unos días antes, el material para poder ir, digamos, leyéndolo y poder seguirla de un poco mejor a usted. Sí. De hecho, ahora les decía que para la próxima les pido que lean el 1, 2 y 3 de los teóricos. ¿Sí? Que en parte da cuenta de lo que charlamos hoy y en parte de lo que vamos a charlar porque todavía tenemos un ratito. ¿Sí? Perfecto. Y sí, después ya vamos a subir todas pero yo voy a tratar de ir de todas las unidades. Voy a tratar de ir más o menos en cada clase diciéndoles cuál sería importante que ya tengan leído. ¿Sí? Reitero, hagan los prácticos. Nadie se los va a pedir. Una consulta. O sea, Por estamos ahora. dentro de la tradición. Cuando decimos por ahora es que, a ver, las cosas como son. Normalmente nosotros hacíamos el parcial en el encuentro de junio, ¿sí? Pero como estamos sujetos al tema de mi posible jubilación, decidimos adelantarlo para que les quede corregido si me llega a salir la jubilación. Entonces, el espacio no evaluado entre el parcial y el fin de la cursada va a ser muy amplio. Entonces, por ahí de la última parte les pedimos un práctico evaluable domiciliario, que lo van a hacer ustedes, lo van a subir, pero les vamos a dar tiempo para eso. O sea, ahora no se preocupen por eso. ¿De acuerdo? Bueno. Está todo en PEPCO. ¿Sí? Sí, ¿quién levantaba la mano? ¿Quién quería hablar? El parcial se va a entregar en el encuentro de mayo. ¿Sí? Es domiciliario y grupal. Pero todo eso está en el programa. ¿Sí? Todo eso está en el programa. Bueno, les decía, vamos a tratar ahora de pasar a la tradición hermenéutica, o sea, el comprensivismo. No, lamentablemente no les puedo dar a todos por aprobado que me salga la jubilación. Por eso quiero apurarme, porque después hasta que nombren a otro profesor puede tardar un tiempo importante, ¿sí? Porque los tiempos de la universidad en ese sentido son muy complicados. Hay que hacer un llamado, se tiene que publicar y hay tiempo para impugnar y un montón de cosas. Yo espero que dado que ya se atrasó la jubilación, se atrase lo suficiente como para terminar el cuatrimestre. Pero por las dudas preferimos hacer algunas estrategias para que queden evaluados. ¿Sí? Sí, claro que organizamos la fiesta después. Bueno, vamos a hermenéutica. ¿Sí? La tradición hermenéutica tiene varias corrientes, pero nosotros vamos a ver 3 corrientes, ¿sí? Una que la vamos a llamar la teoría hermenéutica, la segunda es la hermenéutica filosófica, y la tercera es la hermenéutica crítica. Repito, teoría hermenéutica, hermenéutica filosófica y hermenéutica crítica. La teoría hermenéutica es la que tiene más larga data. Y podemos encontrar sus antecedentes históricos. Qué sé yo qué fecha ponerle, pero es muy vieja. Esa es la verdad. La podemos encontrar
antecedentes en fines de la Edad Media y principios de la modernidad. En la modernidad, en otros momentos anteriores también se hizo hermenéutica, porque hermenéutica en ese contexto es teoría de la interpretación de textos. Y siempre se hizo teoría de la interpretación de textos. ¿En qué momentos hubo así como hitos de lo que llamamos la prehistoria de la hermenéutica, de la teoría hermenéutica o de la hermenéutica metodológica? Hay un quiebre muy importante desde el punto de vista histórico entre el fin del periodo medieval y los inicios de la modernidad. Pasaron una serie de acontecimientos en ese momento de cambio, y dentro de estos cambios, saben que se ponen hitos para las etapas de la historia, ¿no? Entonces, bueno, según parte de la biblioteca, la llegada del europeo a América sí suele ser el fin del periodo medieval y el inicio de la modernidad. Para otra biblioteca, el acontecimiento más importante es la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos. Sea cual sea, sin duda, hay un cambio en la mentalidad de ese sujeto medieval, ¿sí? A donde tenía un orden organizado teológica y teocráticamente, ¿sí? Y se rompe ese lugar de centralidad que tenía de alguna manera ese sujeto europeo medieval, centralidad en el sentido de que casi era lo único que conocían, ¿sí? Porque si había algo que caracterizaba el periodo medieval europeo era la ignorancia. Eran brutos como un arado. Había muy pocos centros, las universidades, para las universidades iban 4, un poco más, pero no muchos más. Mientras que el resto de la Europa cristiana era absolutamente analfabeta. Pensemos que no tenían ni baños, ¿sí? Pensemos que no conocían el tenedor, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas que hoy nos parecen increíbles. Bueno, la caída del Imperio Romano de Oriente produce el éxodo de muchos eruditos tratando de salvar la biblioteca. Venían en rollitos, ¿sí? Los papiros enrollados. Y llegan en ese exilio a Italia. Y en ese momento en Italia llegan, tenían cierta formación en algunos lugares filosófica, por ejemplo, lo conocían Aristóteles, pero de repente llegan escritos, manuscritos de Aristóteles, que antes no tenían. Por otro lado, mientras que la Europa cristiana era una Europa bastante iletrada, buena parte del sur de Europa estaba bajo la influencia árabe. Y los árabes sí tenían sus universidades y en esas universidades había gente cristiana y había gente judía, con lo cual se estaba haciendo todo un trabajo de copiar los manuscritos y de traducir los manuscritos. Todo esto y algunos otros acontecimientos más generan un surgimiento muy importante de la hermenéutica, o sea, de la teoría de la interpretación, acá es teoría de la interpretación, filológica. ¿Sí? Porque claro, están llegando escritos y hay que establecer si son realmente de Platón, si son realmente de Aristóteles, si son de otros autores clásicos, si son dónde meterlos, porque piensen que las bibliotecas habían sido quemadas, los manuscritos habían sido prendidos fuego, sobre todo bajo la
influencia de determinado momento de la Iglesia Católica, que consideraba que todo lo pagano era promotor de la perdición del alma. ¿Sí? Por lo tanto, lo más sensato que se podía hacer con los escritos paganos era mandarlos a la hoguera. Y muchas de esas cosas se conservaron en el mundo árabe, que en ese momento tenía otra estructura en relación con el conocimiento. Consideraban que el conocimiento era palabra de Dios y por lo tanto no importaba qué pueblo lo hubiera tenido, había que conservarlo. ¿Sí? Tiene que ver con estructuras epocales, ¿sí? Bueno, estos procesos, por supuesto, estoy haciendo un resumen que me llega a agarrar la gente de historia y me quema en la plaza pública, porque estoy así comprimiendo una serie de procesos de una manera hasta un poco seria desde el punto de vista histórico. Entonces, lo filológico se da por este acontecimiento de la llegada, ¿sí? Y de buscarle orden a estos textos que iban llegando como manuscritos, separados, perdidos, y había que encontrar un ordenamiento adecuado en la obra de los autores. Por otro lado, dentro de los acontecimientos iniciales de la modernidad, es la crisis religiosa, ¿sí? Claro, entre otras cosas, sí, da pie al humanismo. Sí, la obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, te estás refiriendo, supongo, cuando el tema de la circulación del conocimiento y de la prohibición de la circulación del conocimiento. No todo el mundo podía. Sí, Dussel tiene trabajos de esta época, sí. Bueno, hasta acá más o menos se entiende. Otro proceso que se da es el cisma religioso, ¿sí? El cristianismo, que venía siendo uno solo, tiene una ruptura, y allí es donde se arma, digamos, por un lado el catolicismo y por el otro lado el protestantismo en sus distintas variables, ¿sí? Variantes. Los luteranos por un lado, los calvinistas por el otro, y cada uno de ellos, ¿sí? Empieza a tener que hacer la interpretación correcta, entre comillas, de las Sagradas Escrituras. Oscar, ¿vos levantaste la mano? Bueno, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Debate, por supuesto, debate acerca de cuál era el correcto. Comenzaron los teólogos de un lado y los teólogos del otro. Por supuesto que no conversaban mucho entre sí se mataban, pero en cada uno de los espacios comenzó a haber todo un desarrollo. Entonces, esa es la hermenéutica teológica, ¿sí? Y luego, por otro lado, piensen que veníamos de todo un contexto de feudalismo que se rompe el feudalismo. ¿Y Oscar? ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué tal, profe? Bueno, yo soy Oscar. Yo le quería, bueno, yo soy judío y le quiero contar que lo mismo que pasaba en el cristianismo pasaba en nuestro lado. La interpretación de los textos judíos hasta el día de hoy es tan incorrecta en los cristianos porque nosotros en nuestras palabras, cuando escribimos en hebreo, las consonantes están de abajo. Claro. Y cuando hubo el sigma de la Iglesia Católica, donde se transforma en la anglicana, con las 99 o 91 tesis de Martín Lutero, también pasaba lo mismo del lado nuestro cuando surge el cristianismo. Cuando viene este cristianismo pasó lo mismo también. Claro, y también dio origen a todo un desarrollo teológico muy importante, de teólogos. Esta es la hermenéutica teológica, ¿sí? E incluso también se dio entre los árabes, o sea, pero fueron más, hasta donde yo sé, fueron más fuertes los desarrollos en el cristianismo y en el judaísmo, y dentro del cristianismo en sus distintas líneas, ¿sí? ¿Terminaste el comentario? Sí, profe, ahí bajó la manita.
Gracias. Perfecto. Bueno, entonces teníamos la hermenéutica filológica por un lado, la hermenéutica teológica por el otro. La tercera tiene que ver con la estructura de las naciones y del derecho, ¿sí? Piensen que parte de Europa se manejaba con un derecho consuetudinario, otra parte de Europa con el derecho romano, o lo que había quedado del derecho romano, luego de que los romanos son vencidos. Bueno, había un lío importante, ¿sí? Y un lío importante, por lo pronto pensemos que estábamos en esquemas donde no había constituciones. A Gata se lograba alguna carta de intenciones por parte de los revolucionarios para tratar de obligar a los reyes a que cumplieran alguna normativa, ¿sí? Bueno, todo esto dio origen también a la hermenéutica jurídica, ¿sí? De hecho, hoy en día también parte del trabajo de los teóricos del derecho es la parte interpretativa, es decir, de ver cómo se aplican los fallos, por ejemplo, y darles consistencia en el marco normativo de una constitución o de los códigos, ¿sí? Bueno, entonces, había por lo menos tres áreas de desarrollos hermenéuticos y cada una de esas áreas tenía sus propias metodologías acerca de reglas para tratar de garantizar una adecuada interpretación. Hasta acá vamos, pero cada uno con las suyas, ¿sí? Con sus propias reglas. El gran intento para hacer una estrategia metodológica de la hermenéutica fue tratar de ver si se podía armar un conjunto de reglas de la interpretación que sirviese para cualquier disciplina. Ese intento lo llevó adelante, entre otros, pero con mucha buena voluntad, Schleiermacher, ¿sí? Ahí Lucía les anotó cómo se escribe Schleiermacher. Y bueno, él planteó que había dos tipos de interpretación, la objetiva y la subjetiva. En la objetiva nos manteníamos trabajando con reglas de la gramática, mientras que en la subjetiva teníamos que lograr intentar la empatía con la obra del autor y ponernos en el lugar del otro para poder tratar de establecer adecuadamente lo escrito, el contenido, el significado, el sentido de lo escrito. Bueno, además, siglo XIX, Schleiermacher. Lo que intentó hacer fue una preceptiva del comprender, o sea, preceptos, normas, pautas, ¿sí? Y la interpretación estaba dirigida a textos, ¿sí? Textos, exclusivamente textos. Bueno, no le salió muy bien, la verdad, pero el intento es muy válido, ¿sí? De hecho, menos mal que no le salió muy bien, porque si no ya no tendríamos posibilidades de dudar de ningún tipo de interpretación y ya hubiéramos descubierto la verdad. Y ya les dije que el que diga que descubrió la verdad miente, ¿sí? Es una muestra de dogmatismo absoluto. En la filosofía eso no va. Así que por suerte, Schleiermacher fue continuado por otros en el intento, porque seguíamos intentando. Y uno de los que intentó muy fuertemente una buena teoría de la interpretación fue Dilthey. Dilthey lo que hace, entre otras cosas, es sacar la interpretación y la comprensión del ámbito estricto del texto y decir que el texto, entre paréntesis, metafóricamente, el texto a interpretar ahora es la historia, ¿sí? La tarea es la comprensión y la interpretación de la historia. Y Dilthey hace una distinción entre dos tipos de ciencias. Las ciencias naturales, con sus métodos, es coetáneo del positivismo, pero no del positivismo lógico, del positivismo de Comte, ¿sí? La ciencia positiva,
con sus métodos serían las ciencias naturales, y las otras ciencias, él las llama las ciencias del espíritu, entre ellas está la historia, y la tarea es la comprensión, el Verstehen. Esa palabra, Verstehen, en alemán, se las digo no para que crean que sé hablar alemán, que no sé, sino porque les va a aparecer directamente en los textos, porque ya es un lugar común. Y entonces, en lugar de traducirla, así como les va a aparecer en algún momento la palabra episteme, ¿sí? Porque no se traduce, porque se da por supuesta. Bueno, la palabra Verstehen es muy factible que en los textos les aparezca, y por eso les digo, es comprensión, ¿sí? Pero se las damos en alemán porque en el texto les va a aparecer en más de un lugar en alemán. Bueno, entonces, la tarea de la ciencia del espíritu es el Verstehen. Luego, ya del siglo XX, aparece un tal Betti, con doble T, que también intenta una preceptiva del comprender. O sea, en todos estos casos, la comprensión es método, más allá de que hayan tenido o no buenos resultados, ¿sí? Pero es tratar de proponer un método que garantice la objetividad en la comprensión y la interpretación de los textos, sea este texto escrito o sea el texto en sentido metafórico y más amplio de toda la historia. Piensen que cuando hablamos de la interpretación de texto en la historia estamos hablando de monumentos, estamos hablando de construcciones, de arquitecturas, de culturas, de cuevas, de otro montón de cosas que no es texto escrito. Y sin embargo, la tarea también es comprender eso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Acá es método. Bueno, les dejo presentado otro y los libero, porque no sé si ustedes no están cansados, pero yo estoy empezando a cansarme. Si quieres, sigo, porque siempre puedo, pero la segunda posición, que le vamos a llamar la hermenéutica filosófica, se caracteriza, el representante fundamental es Hans Georg Gadamer, y Gadamer, por definición, va a decir, por definición no, pero va a decir fundamentalmente que la hermenéutica no es un método, que es algo mucho más fundante que un método, que es algo constitutivo del ser que somos. Nos constituimos como seres humanos haciendo hermenéutica, comprendiendo, interpretando y aplicando un mundo que nos rodea. Toda nuestra relación humana con el mundo, dice Gadamer, es lingüística. ¿Cuál es esa, profe? Otra vez. Es lingüística. Toda nuestra relación humana con el mundo es lingüística. Hermenéutica. Hermenéutica. La hermenéutica ontológica. Ontológica porque es relativa al ser. Nos constituimos como lo que somos haciendo hermenéutica. A ver, chicos, pensamos en términos lingüísticos. Nuestro pensamiento es lenguaje. Y conocemos tanto mundo como lenguaje tengamos para expresar. Claro, nos construimos a partir de la palabra. Yo tengo tanto mundo como puedo nombrar. ¿Sí? A ver, hay un ejemplo clásico que se da, que los pigmeos butí en África tienen, no sé, ahora no me acuerdo exactamente si son 50 denominaciones para lo que nosotros llamamos arena. ¿Sí? Y no tienen el genérico nuestro de arena. Tienen cosas diferentes que nosotros, por ignorancia, diríamos arena,
Y en ellos es su forma de vida, porque de poder reconocer la diferencia depende nada más y nada menos que la supervivencia. Otro tanto sucede con los esquimales. Lo que nosotros llamamos hielo y nieve, para ellos como genérico no existe. Y tienen un montón de palabras, ¿sí?, para esas distintas formas de la realidad que los rodea, para poder referirse a todo eso. Por eso decimos que, dice Gadamer, que tenemos tanto ser como podamos nombrar. ¿Sí? Bueno, me parece que con todo esto que les di ya es suficiente por hoy. Si ustedes quieren, yo sigo, pero me parece que es casi abusivo de mi parte. ¿Dudas que tengan sobre todo esto? ¿Cosas que quieran preguntar? ¿Quieren que conversemos algo de lo hablado? Bueno, gracias, Agustín. Profe, una consulta. Sí. Nosotros entonces nos vamos a guiar ayudándonos con las fichas cátedra, ¿no? En base a todo lo que tomamos apunte ahora, Sí. que es muy claro porque las fichas de las teóricas está todo explicitado tal cual lo dijo. Pero, y después Sí. tomando todos los autores de la unidad 1, ¿no es cierto? Esto sería Sí. unidad 1. Perfecto. Sí. Gracias, Marcelo. Sí, todo unidad 1 y no completa la unidad 1, ¿eh? Nos falta una parte importante de la unidad 1 todavía. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Alicia. Bueno, cualquier duda, nos vemos en el horario de consulta. No se manejen mucho por el foro, que después con los hilos no sé cómo contestarlo, se me hace lío con los comentarios de la gente. Cualquier duda que tengan, nos escriben por privado, ¿sí? En Pedco, y les vamos a ir contestando. ¿Sí? Bueno, gracias, Silvia. Bueno, nos vemos, chicos. Pueden tomarse un ratito para dar una vuelta y sacarse el cansancio de estar Profe, ¿puedo tantas hacer una horas. consulta? Ahora tienen otra clase más, ¿verdad? En un rato. Sí, Chao, hasta gracias, luego. profe. Chao. Chao, hasta luego. Sí. Sí, Gracias, Yo profe, hasta luego. el tema de Hasta los prácticos, porque está la parte esta de que es biografía y guías. ¿Cómo? Porque me está costando como Sí. relacionar las consignas con los textos o el teórico. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Cómo se Empezá viendo el teórico número 1. Cuando termines el teórico número 1, ahí va a haber una bibliografía. Esa bibliografía tiene bibliografía y está la guía de lectura para esa bibliografía. ¿Sí? Bien. Son dos guías, porque te vas a dar cuenta por los autores y por el tipo de preguntas. El primer práctico de positivismo lógico, el segundo es de racionalismo crítico, el tercero es de hermenéutica, y así. Sí. Profe, le hago una relacionando consulta. con Con los textos. la bibliografía que tengo acá. Exacto. Y el teórico, Exacto. que es la otra carpeta, es lo que recién dijo toda la clase la profesora. ¿Serían? Sí. Es una especie de transcripción de la clase. Perfecto. Profe, le hago una consulta. Bueno, gracias. ¿Sí? No, de nada. No, de nada. Profe, está todo en ¿Alguna otra Pedco, duda? ¿no? ¿Algo más que quieran conversar? El TP tiene preguntas y las que no sepan cómo responderlas las van a charlar con Lucía en la primera parte de la clase que viene. ¿Sí? En la clase que viene, nosotros la primera parte la destinamos a que puedan revisar todas las cuestiones de trabajo prácticos y después de eso arrancamos con los temas nuevos. ¿Sí? De todas maneras, si tienen dudas en el medio y no quieren quedar varados,
nos consultan en el horario de consulta, vemos la duda que tengan y siguen. ¿Sí? Sí, está todo en Es un Pedco. archivo de Word, el trabajo. Los prácticos, las guías de lecturas, es un archivito de Word. Están en Pedco. Bueno, si quieren irse yendo, los que no tengan, ¿ya lo encontraste? Perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo, los que no tengan dudas, yo me puedo quedar un ratito más si alguno tiene alguna duda, no hay ningún problema. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Ustedes, gracias. Hasta el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Chao, muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Está el enlace en Pedco de las clases de consulta. Es otro enlace ¿Sí? distinto a este, pero está grandote puesto para que no haya problema. Y sí, nos conectamos por Zoom. Listo, gracias. Va, por Meet. Por Meet.